Utilizo el término persona como máscara y como cadáver. ¿Qué es lo que significa, básicamente? Es propiedad no muerta. Una persona viene del latín, bueno, viene del griego, de eso, persona, para sonar, que es la máscara que utilizaban los actores en el escenario público o jurídico, incluso, para actuar jurídica o públicamente, teatralmente o como fuere. Entonces, claro. Y de hecho... Que si el Estado es dueño de tu persona, sí. Tú no eres tu persona. Ahí. Tú eres otra cosa. Claro, tú eres otra cosa. Y de hecho no puedes ser una persona si estás vivo, porque la persona no reconoce a los seres vivos. Si eres una persona, eres una entidad, una corporación, una empresa. Yo no conozco a ninguna entidad, empresa o corporación que esté viva, claro, con vida propia. ¿Sabes? Y de hecho corporación viene de corpse, que es cadáver. Es decir, en realidad toda la ley es magia negra, pura magia negra. Porque se trata de una magia negra que se llama nigromancia, concretamente. Porque el asunto, bueno, lo tienes en el principal diccionario de leyes del mundo es el Black Laws Dictionary, es decir, el diccionario de leyes negras. Claro, muy jugoso. Y luego lo que está es que, claro, como tú eres un muerto, precisamente la nigromancia consiste en realizar artificios para invocar a los muertos. Y como tú como persona eres un muerto, pues básicamente es un conjuro. Cuando una corte te envía una citación o se dirige a ti, está invocando a un muerto. Es bastante heavy, claro. Pero, claro, eso desde un punto de vista esotérico, pero si nos remitimos además a la legalidad, estás cometiendo fraude cada vez que firmas o das tu nombre, porque no es tuyo, tú estás suplantando una identidad que no es tuya, ¿sabes? Y entonces estás cometiendo fraude y cohecho. Pero que conste, no todos los jueces, pero los altos jueces que son grandes magos negros saben de qué va el juego. Saben lo que están haciendo. De hecho, por ejemplo, hay unos vídeos muy buenos de Marcus, el rey servidor, en el cual un senador de Estados Unidos, ¿no?, cansado en su prepotencia de oír a los padres decir mis hijos, ¿cómo pueden? Dice, perdona, señorita, su hijo no es su hijo es propiedad del Estado. Usted lo ha firmado y lo ha declarado, ¿sabes? Se lo quitamos si lo queremos, se lo devolvemos si nos da la gana. ¿Entiende? Así que deje de decir tonterías. Así se lo dice el senador a la señora. La propia justicia viene desde Babilonia y en Occidente podemos dejar claro que la justicia, el modelo de justicia es el romano. Es el que establece el derecho romano, que después pasa a derecho canónico, que después pasa a derecho mercantil, que después pasa a derecho comercial, mezclado con la ley común, llega a derecho positivo. Sí, ¿no? Ese es el desarrollo, por así decir. Entonces, como los mismos conceptos de ley, la propia ley, esto es derecho romano y se opone diametralmente al derecho natural, porque el derecho natural, hay que entender que el derecho natural mana de Dios y mana de los principios naturales que establecen pues las leyes físicas, ¿no?, como el electromagnetismo y demás, pero como criaturas espirituales, es decir, dotadas de conciencia y de intelecto, que es capaz de discernir entre el bien y el mal, hay unos principios morales también. A Dios no se le ha olvidado que nos ha dotado de una libertad y de una conciencia y que eso tiene que tener unas estructuras metafísicas, psicológicas o como quiera denominarse para que el orden sea perfecto y para que las cosas funcionen. Entonces, en ese sentido, el derecho natural, que yo más bien lo llamaría derecho natural, moral, porque el derecho natural es un poco sin sentido. La naturaleza no tiene mayor derecho. Pues precisamente lo que dice Dios al hombre es que se puede enseñorear de ella, porque no tiene una conciencia individual ni espiritual per se. Entonces, es el hombre... claro, es el hombre el que le da Dios esa potestad, ese poder tan grande de enseñorearse de la creación material y de hacerlo con libertad. ¿Con qué libertad? Con la libertad enmarcada en los derechos morales, en los principios morales. Porque si no, una cosa es que te dé libertad y otra cosa es que te permita ser el libertinaje. La responsabilidad. Claro, la responsabilidad y el amor. Es decir, porque encima se supone que originalmente nos creó inmortales. Y el amor significa eso. No, muerte.
Es decir, la conservación perfecta de todo, porque como todo se crea perfecto, pues la idea es conservarlo perfectamente. Entonces, pues básicamente lo que hace la ley del hombre es suplantar a Dios, es completa apostasía, porque si Dios es la autoridad, es el creador, es la potestad, y tú te pones en su lugar, ¿qué es eso? Satanismo luciferano puro y duro. Principalmente lo que hay que tener claro es que ambas, por así decir, modalidades del hecho son esencialmente lo opuesto. Es decir, porque por su propio origen, por las fuentes de las que vienen, ¿no? Porque en esencia, y aunque esto pues pueda escocer un poco, el derecho positivo es la ley del hombre, y es una ley arbitraria, mientras que el derecho natural es la ley de Dios, porque la naturaleza de dónde viene, es decir, necesitas a Dios necesariamente en la ecuación, porque si sacas a Dios de la ecuación todo es arbitrario y entonces el derecho positivo es legítimo. Mientras que si la existencia es una creación, entonces es el creador el que tiene el derecho, la autoridad, como autor, de establecer el orden, y que de hecho es lo que la realidad demuestra, ¿no? La realidad tanto experimentable como legal, porque si te paras a mirar los entresijos legales, al final te das cuenta de que la ley positiva se sustenta en el falseamiento de la ley natural. Con lo cual, de hecho, el refranero lo dice de siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y es que esa es la cuestión. Porque es que, de hecho, el mismo concepto de ley es ilegítimo, por así decir. No es sólido con respecto a lo que es la realidad. Y bueno, eso viene de su propio origen, digamos. El origen del concepto de ley viene del latín, lex, y a su vez la raíz de lex es leg, que es una raíz indoeuropea, y leg lo que significa es elegir. Tiene un sentido de elegir, pero en un sentido es un vocablo religioso que se empleaba para la elección de los ritos que se iban a establecer en el culto. Entonces, una vez que estos ritos se establecían, eran lex, porque ya estaban fijos. Y de ahí el concepto de ley, que es una regla fija, básicamente, que lo que hace es suplantar la jus, porque la justicia, que es lo que se entendía en la cultura grecorromana como el derecho natural. El derecho natural viene del vocablo jus, de justitia. Hay una idea Pero es que esto es la esencia del luciferanismo y del por qué Lucifer se convierte en Satanás, porque pretende suplantar a Dios, básicamente. Entonces, resulta que la ley, dicen que un mal engaño es el que se descubre fácil, ¿no? Un buen engaño es el que cuela y un engaño perfecto es el que hace a la víctima partícipe del engaño del victimario. Entonces, eso es la ley, básicamente, es el engaño perfecto, es la trampa ideal. Porque de hecho esta es otra cuestión fundamental, es decir, no sé qué os parecerá a vosotros si os digo que no hay una sola persona que legalmente tenga propiedad alguna. Es decir, ni inmueble, ni vehículo, ni lo que es bienes de consumo que se compre, ni su mujer, ni su hijo, ni siquiera su propia persona. Nada es de su propiedad, porque por la casa tienes que pagar unos impuestos. Que yo sepa, a ver, la propiedad implica que tú tienes el derecho exclusivo de uso, acorde a la moralidad, ¿no? Entonces, pero tú tienes toda la potestad sobre tu propiedad, por eso se llama tu propiedad. Entonces, en la medida en la que alguien te cobre un impuesto por esto, te diga cómo tienes que usarlo, necesitas una licencia, lo cual te convierte en un licencioso, lo cual es alguien que se salta las leyes, lo cual implica que tú por ley no puedes conducir. Entonces es una serie de paranoias y de sofismas legalistas que básicamente lo que hacen es apresar al ser humano por todas partes. Que tú no eres de tu propiedad. Porque tú, Ramón, como sea, no eres una propiedad del Estado. Tú eres hijo del Estado y de la madre patria, del papá Estado y de la madre patria.
Claro, eso hay vías legales para impugnarlo. A ver, te decía que tú no eres dueño de ti mismo porque tu nombre no es tuyo precisamente por derechos de autor. Tú no has registrado tu nombre lo ha registrado el Estado. Así que el autor y, por lo tanto, la autoridad sobre tu identidad legal, que es la que se aplica socialmente, es básicamente del Estado, no es tuya. Tú eres un fideicomiso usufructuario de esta condición legal. Lo puedes impugnar si sabes. Claro, hay que aprender cómo te han hecho el lío para desfacerlo. Claro, hombre, pues la verdad que la cuestión es complicada y al final pues te lleva a pasar por el FMI, el Vaticano, que son los que tienen, por el Estado, por la Corona, que son los que tienen. A ver, hay un escalafón en cuanto a una jerarquía administrativa y, de hecho, el documento legal de mayor valor en todo el planeta son las bulas papales, por encima de todo. Y de hecho esto lo recuerda el segundo documento con mayor valor en la legalidad mundial, que es el motu propio papal. Es decir, porque me da la gana. Y en el motu propio papal de Francisco, precisamente este último de 2013-2014, les recuerda a todas las judicaturas y cortes del planeta que la autoridad legal es suya, que todo su derecho proviene de Roma y que, por lo tanto, cuando él diga algo, se atengan al... Claro, esto es lo que pasa porque el derecho positivo es derecho comercial. Efectivamente, tú legalmente estás registrado en mayúsculas. Todo en mayúsculas. Claro, no solo la primera. A ver, y esto significa lo siguiente. Todas en mayúsculas se llama capitis diminutio maxima. Es un concepto romano que significa máxima disminución de capacidades. Es decir, eres un tonto, un lelo, un idiota que no puede representarse a sí mismo legalmente, incapaz de asumir sus derechos y de hacerse responsable de sus propiedades. Y, por lo tanto, el Estado asume esas funciones por ti y te administra y te gestiona y te legisla. Porque tú eres tonto, básicamente, a salvo que demuestres lo contrario, porque aquí está, no la presunción de inocencia, aquí está la presunción de imbecilidad. Básicamente, es lo que impera en la ley. El caso es que, bueno, pues esto, en Roma, la letra mayúscula se empleaba para registrar legalmente al ganado, a las propiedades materiales y demás. Para la familia del patricio se la registraba con la primera en mayúsculas, que significaba que era un ciudadano libre. Y el patricio mismo, el patriarca, el padrino de la familia romana, pues se escribía todo en minúsculas y era un ciudadano de derecho libre. Que quería hacer un comentario. De hecho, es curioso, desde la perspectiva grafológica, decir que las mayúsculas son letras que sí pretenden ser oficiales, o sea, de carácter público. Eso se va estudiando en la psicografología. Y que las minúsculas son más evocativas del ser auténtico. O sea, que tiene sentido. Pero esto va mucho más allá todavía, porque los colores con los que escribes también son relevantes. No. Como ser humano es un derecho inalienable el que tienes de viajar libremente. Pero si vas de persona por la vida, entonces la persona es una conciencia legalista. Entonces, en el mundo de la legalidad hay unas fronteras infranqueables, hay unos agentes de autoridad, mientras que, como es natural, además la propia ley se contradice. Porque, a ver, si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo coño hay un tipo disfrazado de negro con una toga y una peluca y esas cosas que es superior a mí? ¿Dónde está la igualdad? Es una broma, estás tomándome el pelo, estás haciendo una ficción de ley, que de hecho es algo que se reconoce en algunas constituciones, me parece que es en la británica, que rige sobre la Commonwealth, se reconoce al principio del texto. ¿Qué es una ficción de ley? Explícalo. Claro, pues una ficción de ley es una escenificación, una simulación, es decir, que ellos mismos... ¿Con qué propósito? A ver, el propósito de ponerlo es el propósito de descargarse de la responsabilidad del... O sea, todo esto es un teatro. Del pifostio, claro, del pifostio satánico que... Exacto, porque es que en lo que te he dicho antes del engaño perfecto está en que encima la víctima se va a comer 10 veces más marrón. Es decir, moralmente, que yo te invite a matar a alguien está mal, pero que tú vayas y lo hagas está peor. ¿Sabes? Entonces...
Así, ese es el truquillo, ¿sabes? Y además, pues eso ya sabemos, a través de los medios de comunicación, del cine, de la cultura, pues nos las van soltando, ¿no? Con lo cual, pues es una manera de también de hacerte responsable inconscientemente de, porque esas cosas están ahí flotando en el ambiente. Si tú no te enteras, si tú no reflexionas, es que eres capitis de minutio máximo. Pero vamos, ¿sabes? Entonces te mereces toda la mayúscula y una palmada y un sugus. Cuéntanos un poco cómo... Está más avanzado. Yo estoy en contra del concepto de soberanía aplicado a los seres humanos. Los seres humanos no somos soberanos, somos libres por la soberanía de Dios. Entonces, lo que sí puedo considerarme es libre porque por la gracia de Dios, porque le ha dado la real gana y porque es quien es, va y me hace libre. Y yo lo respeto, chapo. Oye, lo segundo. Entonces lo que puedo hacer es defender mi posición. Entonces lo que pasa es que, como todo el derecho viene a través del derecho marítimo, o sea, del derecho canónico romano, pues hubo una competencia por el tema de la nobleza negra veneciana, que básicamente, pues, han tenido divergencias sobre quién lleva el poder. Entonces, pues unos han apostado, crearon el derecho marítimo para atribuirse la autoridad por encima del derecho, colársela. Entonces, pues luego los otros se volvieron a montar por encima. Sí, básicamente la nobleza negra veneciana, que es la que ha creado, digamos, la banca centralizada, por así decir, y las bolsas, herederos de los templarios, básicamente. La cuestión es que el derecho era el derecho canónico, ¿no? Entonces, para rebatirlo, sacan esta escisión de la nobleza negra veneciana y concretamente de los nuevos, de los jóvenes, no me acuerdo, los Giovanni, pues se crean la banca central y entonces crean este derecho marítimo para poder hacer de su capa un sayo, por así decir. Y esto a través de la masonería y que crean en Inglaterra y demás. Entonces, luego lo que hace el Vaticano es volver a decir, amigos, para adentro. Y lo que hace es quitarle la corona y todo es propiedad. Eso es lo que pasa, que ahora legalmente la corona... A ver, el copyright de todos los derechos de autor es propiedad de la corona. Y la corona es propiedad del Vaticano. España, todo es una empresa. Pero es que además el Ministerio de Justicia es otra empresa, el Ayuntamiento es otra empresa. Eso te puedes ir al Duns and Bransit y mirar el número Duns, que es el código digital establecido internacionalmente para el comercio mundial. Entonces vas a ver que están registrados como empresas privadas todos los ministerios, el Estado. Entonces el copyright, el derecho de autor de los estados y de las empresas y de todo, ya sea público o privado, que en realidad da igual, lo público hace un servicio privado porque está registrado como privado, pues básicamente todo le corresponde, el derecho está bajo el derecho de copyright de la corona. Te puedes ir a la corona, al copyright, y ver que eso es propiedad de la corona. Puedes bajar el Temple Bar es el colegio de abogados, lo que aquí llamamos colegio de abogados. Es un templo. Es un templo y además es, ¿cómo decir? Pues es el sacerdocio. Si es que la ley, otro de las acepciones de ley es religión, también. Además de, por ejemplo, lo del tema del acuñado de la moneda. Es decir, el concepto de ley pasó de ser el establecimiento de los ritos sacerdotales a establecerse como ley, lex, y de esa ley a regular el comercio. Y el principal medio de regulación y de establecimiento del comercio es las monedas de curso legal. ¿Legal por qué? Porque tienen la ley, que es el patrón fijo con el cual se establece la aleación de metales legales para la circulación legal del dinero, moneda. Entonces, el Temple Bar básicamente es, pues, ¿cómo decirlo? Sí, el sacerdocio de la judicatura. Pues tendrías, no sé, a nivel económico sería la CNMV, por así decir. Sí, el UCC la cuestión es que como toda la ley deriva de Uniform Commercial Code, Código Uniforme de Comercio. ¿Ese código? ¿Dónde? Es internacional, eso es lo que... ¿Tiene una sede física? Pues no sé si estaba por Roma o Suiza, puede ser, tiene que ser, yo creo que sí, Roma, Suiza, Basilea, algún sitio así tiene que ser. El caso es que es el verdadero derecho tras todos los derechos, tras el derecho internacional también. Ya digo, como lo que imperaba es el derecho mercantil, pues ese derecho mercantil se ha
uniformizado hay varios códigos de comercio, este no es el único, hay un par más, pero este es el más importante. Entonces, este es el que regula de trasfondo todos los derechos positivos, ya sean nacionales, internacionales o lo que sea. Con lo cual, como todo es comercio en realidad, porque esto es una de las cuestiones que iba a haber comentado antes, toda la ley se basa básicamente en 3 conceptos, que son el de autoridad, relacionado con el autor, el de propiedad y los contratos. Y la ley no trata más que con personas, es decir, que toda la ley consiste en que hay personas que se transfieren propiedades de unas a otras bajo el poder de una autoridad. Entonces, toda la ley es comercial, contrato, básicamente. Entonces, el código que regula todo ese comercio de contratos es el UCC. Esto viene, por ejemplo, a tenor de lo que comentaba antes de la personalidad de la persona, que esto viene con el certificado de nacimiento, que es el primer contrato, tu contrato, básicamente. Y como no lo has revocado, sino que lo ratificas fraudulentamente cada vez que firmas, pues ahí sigue vigente y tú eres tratado como tal. El certificado de nacimiento tiene asociado un bono por un valor. Y ese, digamos, el valor del Estado español deriva de cuánto cotiza sus bienes, básicamente, y los ciudadanos entre ellos. No son solo las propiedades materiales, sino las propiedades inmuebles, sino las personas. Libertad, es decir, tú tienes tus derechos naturales. Los derechos naturales pues, son básicamente que moralmente tú como ser vivo necesitas comer, necesitas vestir, necesitas habitar, necesitas unos medios de vida, ¿sabes? Entonces, esos son derechos naturales tuyos. En la comunidad humana, en la medida en que le sea posible, debe de facilitarte o al menos, como mínimo, permitirte que tú te proveas de dichos medios. Lógicamente, moralmente, no puedes quitárselos a otro, pero si uno tiene una masía abandonada desde hace 30 años, esa masía, si tú no tienes dónde vivir... Yo quería comentar un poco los recursos que hay para zafarse de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido está eso, pues basándote en el derecho natural puro y conociendo las trampas legales, deshacer. Hay que desfacer el entuerto.